¿Y si para crear una música absolutamente sublime, un compositor tuviera que, bueno, desafinar su violín a propósito? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del genial Heinrich Weber, un auténtico revolucionario del barroco que rompió todas las reglas para poder escribir literalmente el alma de su instrumento. A ver, imaginemos esto por un momento, una partitura que en cierto modo nos está mintiendo. Las notas que un violinista lee en el papel no son para nada las que realmente acaban sonando. Pues de esto va la cosa, de este fascinante enigma musical que nos dejó un genio del siglo XVII. ¿Y quién es el cerebro detrás de todo este misterio? Pues nada menos que Heinrich Ignaz Franz von Weber. A finales del siglo XVII, desde la ciudad de Salzburgo, este virtuoso del violín se convirtió en una de las figuras más, pero que más, innovadoras de toda la era barroca. Para que nos hagamos una idea de quién era este hombre, vamos a situarlo un poco en el tiempo. Su carrera fue, vamos, meteórica. En 1670 llega a Salzburgo, para el 84 ya es maestro de capilla, y ojo, en 1690 el mismísimo emperador lo nombra noble. O sea, no hablamos de un cualquiera, sino de una figura de un prestigio enorme en su época. Y aquí es donde viene lo bueno. Vamos a desvelar el secreto, el código que hay detrás de su música más rompedora, la técnica conocida como scordatura. Scordatura, que viene del italiano y significa, tal cual, desafinación. Básicamente consiste en cambiar la afinación normal de un instrumento. ¿Para qué? Pues para dos cosas. Por un lado, para conseguir colores y acordes que serían imposibles de otra manera, y por otro, para abrir mundos expresivos totalmente nuevos. Ojo, que Weber no la inventó, pero vamos, la llevó a un nivel de complejidad y de arte que nadie se había atrevido a soñar. Mirad aquí la diferencia, es que es clarísima. A la izquierda la afinación estándar que conoce cualquier violinista. Sol, re, la, mi. A la derecha solo uno de los muchísimos ejemplos de Weber. Fijaos qué locura. Las cuerdas se afinan en notas completamente distintas, lo que transforma el violín en un instrumento casi nuevo para cada pieza. Y aquí está la magia, o la trampa, según se mire. El violinista lee la partitura como si el violín estuviera afinado normal. Sus dedos van a las posiciones de siempre, las que conoce. Pero claro, las cuerdas, al estar cambiadas, producen sonidos totalmente diferentes. Es como si la partitura fuese una especie de tablatura secreta, un mapa para los dedos, no para los oídos. Y claro, todo esto tenía que culminar en algo grande, ¿no? Pues bien, nos lleva directamente a su obra maestra, la máxima expresión de esta técnica, las sonatas del misterio, también conocidas como sonatas del rosario. Una colección de 15 sonatas, cada una con su propia afinación, que nos proponen un viaje espiritual a través de la música que es sencillamente alucinante. En total, hablamos de 16 piezas, 15 sonatas que van recorriendo los misterios y como colofón una decimosexta que es una pasacalle para violín solo absolutamente monumental. Aquí la cosa se pone seria porque la estructura es súper simbólica. Cada sonata representa uno de los 15 misterios del rosario, que están divididos en gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero lo más radical es esto. Solo la primera sonata y la pieza final usan la afinación normal. Las otras 14, o sea casi todas, requieren una escordatura completamente diferente para cada una. Una locura. Y claro, esto no era al azar, ni mucho menos. La intención de Weber era clarísima. La afinación era una herramienta para contar una historia. Para los misterios gozosos, pues afinaciones brillantes, resonantes. Para los dolorosos, todo lo contrario, afinaciones comprimidas, tensas, que generan disonancia. Y para los gloriosos, afinaciones abiertas, expansivas, que suenan a triunfo y a divinidad. Pero esperad, que el nivel de detalle llega a un punto que es increíble. En la sonata de la resurrección, Weber indica que las dos cuerdas del medio, el la y el re, deben intercambiarse y cruzarse físicamente en el clavijero. ¿El resultado? Se forma una cruz visible sobre el mástil del violín. Es una fusión total entre lo físico, lo sonoro y lo espiritual. Pero a ver, uno se pregunta, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tomarse toda esta molestia? ¿Era solo para fardar de técnica? ¿Un simple alarde de virtuosismo? Pues no. Detrás de esta complejidad había un propósito muchísimo más profundo. Básicamente podemos desglosarlo en 3 motivos clave. Primero, buscar nuevos timbres, colores sonoros que de otra forma no se podían conseguir. Segundo, poder tocar acordes que físicamente eran imposibles con la afinación normal. Y tercero, el más importante, el simbolismo espiritual. Cada afinación era un lenguaje para contar la historia de cada misterio. No era un truco, era un lenguaje expresivo en toda regla. Y si pensábamos que con la escordatura ya lo habíamos visto todo, pues no. El espíritu innovador de Weber iba mucho más allá. Sus técnicas experimentales se adelantaron literalmente siglos a su tiempo. Pensemos en su obra Batalla, del año 1673.
Ahí encontramos unas cosas que son de no creer. El collegnio, que es golpear las cuerdas con la madera del arco. El pizzicato snap, pellizcando las cuerdas con tanta fuerza que imitan disparos de mosquete. E incluso politonalidad, para representar a soldados borrachos cantando cada uno en un tono distinto. Y todo esto en 1673. Para que nos hagamos una idea de la locura que es esto, vamos a ponerlo en perspectiva. Weber usa estos efectos en el siglo XVII. Stravinsky causaría un escándalo mundial con técnicas parecidas en 1913, y Bartók las popularizaría en los años 30 del siglo XX. Weber estaba literalmente siglos por delante de todos. Al final de todo este viaje, el ciclo de las sonatas del Rosario se cierra con esa pasacalle monumental, y con ella Weber regresa a la afinación estándar, como cerrando un círculo místico. Y ojo, que esta pieza no es una cualquiera, es una precursora directa de la famosísima Chacona de Bach, que está considerada una de las cumbres de la música para violín. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Mucho antes que Bach, Weber ya había alcanzado la cumbre del violín solo. Su uso de la escordatura no fue una excentricidad, fue la creación de un universo sonoro y espiritual que transformó el violín para siempre. Nos demostró que, a veces, para encontrar la armonía más profunda, primero hay que atreverse a aceptar la disonancia. Para quien toque el violín, el reto es explorar estas sonatas, y para quien simplemente disfrute de la música barroca, hay que escuchar la pasacalle final. Ahí se entiende por qué Bach, bueno, no lo inventó todo él solo.